Con esta presentación vamos a empezar a desarrollar los contenidos correspondientes al módulo 6 sobre lo que es la evaluación económica financiera de la startup o de cualquier proyecto emprendedor que tengamos. Si el grupo emprendedor quiere iniciar un proceso de negociación con un potencial inversionista, es necesario que pueda estimar un valor como para poder iniciar, digamos, el proceso de negociación. Cuando se trata de una empresa de reciente creación que no está consolidada o no es lo suficientemente sólida, hay que ver de qué forma medir el atractivo potencial que esta startup puede representar para un inversionista. El valor de la startup está directamente ligado a la capacidad que tenga de generar flujos de efectivo, ¿no? La manera de atraer inversionistas y atraer entonces recursos es demostrar la capacidad que tiene el emprendimiento de generar caja. Estos flujos de caja van a permitir una medición cuantitativa del valor de la startup. Hay que tener en cuenta que algunos inversores prefieren invertir en empresas que se encuentran en una etapa muy inicial, es decir, en una etapa de arranque, donde si bien el riesgo es muy alto, también lo va a ser el potencial en retorno que puedan obtener de esta startup. En cuanto a lo que son métodos para realizar la valoración, si hacemos una búsqueda en documentos o en bibliografía, vamos a ver que hay muchísimos. Hay muchísimos métodos que se pueden aplicar al momento de realizar una valoración. Tenemos que tener en cuenta que la valoración la va a hacer o tiene que hacer, digamos, el grupo emprendedor, pero también la realizan los inversores, como para ver, digamos, a partir de qué inversión, en función de sus expectativas o de sus requerimientos, deberían considerar. Bueno, acá en esta filmina lo que hay es un resumen de algunos de los métodos, por ahí de los que más se utilizan. Vamos a hacer una pequeña referencia a cada uno de ellos. En el primer caso, el Venture Capital, conocido también como capital de riesgo, es un método que permite aproximar el valor de una startup en función de las expectativas de retorno que tiene el inversor al momento de la salida de la empresa. Es decir, los inversores van a realizar una inversión hoy, pero considerando un determinado plazo que permanecerá el dinero invertido, digamos, en este proyecto y proyectando cuál sería el valor al momento de salir de ese negocio. Entonces van a determinar cuál es el valor a invertir hoy, que les va a permitir obtener un retorno al momento de salida en función de sus requerimientos. Por ejemplo, si busca recuperar 10 veces el monto invertido en un periodo no mayor a 5 años. El segundo de los métodos, que es el más utilizado, es el flujo de caja descontado. Esta es una técnica que se utiliza para poder establecer el valor presente, ya sea de un activo, de un proyecto o de una empresa, a partir del dinero que este va a poder generar en forma de flujos de caja en el futuro. Para hacer esta equivalencia se va a necesitar determinar una tasa de descuento que sea apropiada considerando el riesgo asociado al proyecto, ¿no? Y esto es lo que muchas veces dificulta más este método y es qué tasa de descuento considerar. En el caso de Run Rate, es una herramienta que se utiliza para pronosticar un rendimiento futuro en función de datos anteriores, ¿no? Para poder aplicar este método se requiere que haya al menos unos meses en los cuales el proyecto o la empresa haya ya realizado algunas ventas. En función de estos valores ya conocidos, reales, podríamos decir, vamos a tener que hacer una proyección o una estimación para los meses restantes hasta completar un año. Después, a ese valor anual se le aplica un factor multiplicador que va a depender de la ganancia, digamos, que se busque obtener, y generalmente es un multiplicador superior a 8, y de esta forma entonces se realizaría la valoración en función de una proyección que se hizo sobre valores reales. Después encontramos también un método denominado por inversión propia, que ya es tal vez un poco obsoleto, pero digamos está también calculado sobre valores conocidos, ¿no? Porque el cálculo se va a desarrollar a través de lo invertido en la empresa, de todo lo que se lleva invertido, digamos, en el desarrollo de la empresa, a valor actual.
para después sí aplicar también un factor de corrección en función de la oportunidad. Entonces, por ejemplo, si un emprendedor evalúa que a lo largo del tiempo lleva invertido a valor actual unos 20 millones de pesos y aplica un factor de corrección de 1,5 que indica que la oportunidad es interesante, bueno, podría llegarse a una valoración de 30 millones de pesos. Otra posibilidad es por semejanza. Para aplicar esta metodología lo que hay que hacer es buscar empresas que sean afines a la empresa que está bajo evaluación y que tengan un perfil similar tanto en tamaño como en el sector al que pertenecen. Y lo que se hace es un análisis del precio de cada de las operaciones que se hayan llevado anteriormente. Entonces, por valor, por semejanza, se podría considerar o adoptar un valor similar a estas empresas. Y por último, bueno, tenemos otra posibilidad que es la del mercado, y este método tal vez lo que sugiere, o es un método más, podríamos decir, más sensato, en el sentido de que sugiere que el valor pagado por una empresa sea el valor que el mercado esté dispuesto a pagar por ella. Es decir, que una vez que varios inversionistas hacen ofertas por una cantidad similar del dinero, entonces quiere decir que el valor de mercado del startup corresponderá a un valor próximo a esas ofertas que se han recibido. Como decía anteriormente, hay muchos métodos de valoración. Hay que conocer o hay que ver en función, digamos, o qué información se dispone y cuál es el grado de avance que tenga la startup para determinar cuál es el mejor método a utilizar. ¿Qué elementos claves pueden aumentar el valor de la startup? En este proceso de valoración tenemos que identificar también cuáles son aquellos factores o elementos claves que, si son gestionados de forma adecuada, permitirán aumentar el valor de la compañía. En cuanto a los impulsores de valor o value drivers, acá en esta filmina vamos a ver varios. Son distintos factores que, gestionados de forma adecuada, pueden aumentar el valor de la empresa que se está desarrollando. Entre ellos podemos encontrar el equipo de trabajo, ya que bueno, los inversores en general buscan equipos de trabajo que tengan conocimiento y experiencia y que demuestren capacidad de hacer crecer la empresa. En la medida que el grupo emprendedor tenga muchas fortalezas, mayores van a ser las probabilidades de éxito que tenga, ¿no? En cuanto a la escalabilidad, hacemos referencia a la posibilidad de crecer rápidamente que tenga la startup realizando un mínimo esfuerzo, ya sea en inversión o en costos. Entre más amplia sea esta escalabilidad de la empresa, es decir, mientras más rápido y con mayor cantidad de unidades, podríamos decir, puede aumentar, mayor va a poder ser el valor porque va a estar preparada como para poder responder a crecimientos inesperados de demanda. Con respecto al tamaño del mercado, también se puede alcanzar un mayor valor si se demuestra que el producto o servicio se dirige a un tamaño de mercado amplio y que se encuentra en crecimiento y que ya hay una estrategia pensada y definida para poder alcanzarlo. En el caso de los aliados estratégicos, bueno, un aspecto clave en la etapa de consolidación de la empresa es la ejecución de determinados procesos que generan valor. Entonces, cuando el grupo emprendedor tal vez no es fuerte en alguno de estos procesos, es importante que recurra a un tercero y que genere con este una alianza estratégica. De esta manera, en la medida que la startup pueda realizar alianzas a través de las cuales se fortalezcan los procesos de producción y prestación de servicio, se podrá seguramente alcanzar un mayor valor. En cuanto a la protección de la propiedad intelectual, bueno, podemos decir que algunos startups logran, digamos, generar algún tipo de protección al desarrollo y de esta forma generan una barrera de entrada a nuevos competidores, al menos en el corto y mediano plazo. También puede ser que tenga capacidad de no ser copiable, ya sea porque bueno, generó algún tipo de barrera a través de la protección de la propiedad intelectual, o porque lleva años de investigación o es muy complejo el desarrollo de la tecnología y lleva una inversión importante de recursos. Esto va a hacer también que se evite la entrada de nuevos competidores.
Y por último podemos hablar de lo que es la experiencia del usuario, por ejemplo, que es un término que surgió en lo que es informática, aplicaciones o software, que bien, cuando se puede definir o lo podemos definir, digamos, como el conjunto de factores y elementos que se presentan en la interacción entre un usuario y un producto o servicio, a partir del cual, a través del uso, se puede generar en el usuario una percepción positiva o negativa de ese producto o servicio. Entonces, esto, por ejemplo, podría llegar a ser en referencia a lo que es el diseño gráfico, visual, cómo son los contenidos, si es fácil de usar, de buscar o encontrar contenidos, y eso va a generar, digamos, una percepción positiva. Mientras más percepciones positivas se logren, los clientes demandarán con mayor frecuencia los productos o servicios y de esta manera se van a aumentar las ventas y el valor de la empresa. Entonces, para la valoración de empresas, sobre todo aquellas que se encuentran en sus inicios, en una fase temprana del ciclo de vida, tenemos que tener en cuenta que va a ser poca la información que vamos a tener en lo que hace a aspectos financieros y de mercado, y bueno, eso va a ser más complicada la tarea de la valoración. Al margen de la identificación de todos estos datos cuantitativos, como ser la determinación del flujo de caja o de otros indicadores económicos, hay que tener en cuenta que los inversionistas suelen valorar la empresa desde una percepción más subjetiva, más que nada apuntando a lo que es el potencial crecimiento que pueda tener y de generación de beneficios futuros o de posicionamiento estratégico. Y muchas veces todo esto se infiere a través de los value drivers o impulsores de valor que vimos recién. Bueno, por este motivo vamos a ver que vamos a tener que analizar, por un lado, los aspectos financieros cuantitativos que nos dan un valor o un indicador numérico, pero también vamos a tener que evaluar todos los aspectos estratégicos cualitativos que también pueden generar valor para la startup. Por eso es fundamental que elaboremos un plan de negocios. Un plan de negocios es un documento en el cual se reúne toda la información necesaria para evaluar un negocio y los lineamientos generales que permitirán ponerlo en marcha. Si vemos los contenidos, estos abarcan información desde mercado, aspectos técnicos y todo lo que es la evaluación económica. Vamos a ver entonces cuál es la interacción entre los componentes del plan de negocios o del proyecto que estamos realizando. Por un lado hablamos del mercado, donde vamos a obtener mucha información, nos va a brindar el mercado información muy valiosa, pero la información que vamos a tener que conseguir es principalmente lo que hace referencia a los precios de venta a los cuales vamos a poder comercializar y las cantidades de producto que se van a poder vender. Esto es sumamente importante porque nos va a permitir pasar luego a lo que es el capítulo, el plan de producción, dentro del cual tenemos que definir primeramente cuál va a ser la capacidad de producción que vamos a lograr con este proyecto. Esta capacidad de producción va a estar asociada a la información de mercado que recabamos y también asociada a otros factores como puede ser la disponibilidad de capital, como puede ser la disponibilidad de equipamiento, el función de las escalas que se puedan llegar a comprar o a conseguir para cada uno de los equipos. Y este capítulo, bueno, es importante, ahora lo vamos a desarrollar un poquito más porque como vamos a ver, toda la información de lo que es el plan de producción va a permitir después hacer una estimación de la inversión y de los costos de producción, y junto con los ingresos por ventas que podamos llegar a tener definidos también por el mercado, vamos a poder tener o hacer una estimación de cuál es la rentabilidad del proyecto. Bien, como mencionaba recién, el plan de producción es importante porque va a estar asociado a lo que es después la estimación de la inversión y de los costos de producción en los cuales vamos a incurrir para el funcionamiento del proyecto. Entonces, a través de la definición de la capacidad de producción,
Vamos a tener que determinar o describir cuál es el proceso de producción mediante el cual se realiza el producto, haciendo también un análisis de cuáles son las alternativas tecnológicas que podemos llegar a tener para resolver cada una de las etapas del proceso. Esto nos va a determinar cuáles serían los equipos que se requieren, digamos, para el armado de lo que sería la línea de proceso. Y también definiría, en función del tamaño de la línea de proceso y de los espacios que se tengan que dejar para circulación de personal y de materiales, el tamaño que tenemos para, o que demandaría, digamos, la planta de producción. Esto va a estar asociado también a la construcción o a la infraestructura que se requiera. Aquí se pueden dar, digamos, dos posibilidades: o que se realice la construcción de una planta, que se realice la adaptación de una infraestructura ya existente, o que no se decida, digamos, la construcción, sino tal vez alquilar alguna sede o algún lugar apropiado, digamos, para el desarrollo del emprendimiento. Una vez que nosotros tenemos definido, caracterizada cómo va a ser el edificio y cómo tiene que ser la planta de producción, vamos a tener que evaluar todos los requerimientos de producción en cuanto a lo que son los insumos variables, cómo ser las materias primas que se necesitan, en qué cantidades y en qué calidad, la mano de obra que se requiere para llevar adelante cada una de las etapas de proceso, y también los servicios. Cuando hablamos de servicios auxiliares, hablamos de lo que sería energía eléctrica, gas y agua que puedan llegar a ser demandados para la realización del proceso. Otro de los aspectos que se trata o que se describe dentro de lo que es el plan de producción es un plan de localización, en aquellos casos en el que el emprendimiento, digamos, se defina que se va a construir, y en función de un determinado análisis se defina cuál es la mejor ubicación para este emprendimiento. Y también hay que tener en cuenta todos los aspectos ambientales en cuanto a lo que es la generación de residuos o de efluentes, y que nos permitan, a través del análisis justamente de qué impacto va a tener esta planta de producción, hacer un análisis y determinar cuáles serían los aspectos ambientales y cuáles serían qué es lo que se va a realizar justamente para minimizarlos o para controlarlos de alguna manera. Siempre tenemos que pensar que tenemos que cumplir el marco normativo o regulatorio en lo que hace también aspectos ambientales. Una vez que tenemos definido el mercado y el plan de producción o plan de operación, vamos a tener que desarrollar la evaluación económica financiera. El principal objetivo, el objetivo general de llevar adelante esta evaluación, es determinar la factibilidad del proyecto a través de lo que son los indicadores de rentabilidad, ya sea la tasa interna de retorno, el valor presente y el tiempo de repago. Para poder alcanzar este objetivo general, vamos a tener que cumplir con estos objetivos específicos de determinar o estimar la inversión que se requiere para llevar adelante el proyecto, cuáles son los costos de producción y cuáles van a ser los ingresos por ventas para cada uno de los años de evaluación del proyecto. Esto lo vamos a lograr también a través de obtener el cálculo de los beneficios y de los flujos de caja de cada año de proyecto. El plan entonces o el análisis económico financiero va a estar compuesto por, primeramente, lo que sería el cálculo de la inversión. Luego del cálculo de la inversión vamos a determinar cuáles son los costos de producción, fijos y variables. Junto con los ingresos por ventas vamos a poder determinar los flujos de fondo, y así entonces con los flujos de fondo y la inversión que calculamos vamos a poder aplicar los indicadores de rentabilidad. Bien, ¿qué es la inversión? Bueno, la inversión es la cantidad de dinero que necesitamos para poder poner un proyecto en operación. ¿De dónde puede provenir este capital? Puede ser de fondos propios, puede ser que para llevar adelante esta inversión recurramos a familiares o amigos, puede ser también que haya clientes que estén interesados en el producto y que nos financien, digamos, parte de la inversión, o si no, podríamos llegar a tener que recurrir a entidades financieras. Cuando, nosotros hablamos de financiamiento, más allá de las entidades financieras, vamos a ver que hay muchas alternativas a las cuales podemos recurrir para conseguir apoyo para llevar adelante la inversión de un proyecto.
Por un lado, bueno, están los inversores, que a través de un formato de préstamo o de algún tipo de alianza podrían llegar a financiar, digamos, parte o la totalidad, digamos, de la empresa. Por otro lado, tenemos lo más tradicional, que son los bancos y las entidades financieras, que a través de lo que son préstamos de capital para la realización de inversiones o para el capital de trabajo, también nos pueden brindar la totalidad o parte de la inversión que se requiera. También tenemos como fuente al gobierno a través de distintas líneas de financiamiento. Algunas de ellas son financiamiento a través de aportes no reembolsables, que tienen, digamos, distintas finalidades. Muchos de ellos están dirigidos a lo que es la asistencia técnica, es decir, poder financiar cualquier tipo de ayuda que necesitemos desde el punto de vista técnico para desarrollar alguna de las etapas del proyecto o para el producto mismo que estamos diseñando. Estas líneas tienen la ventaja de que son subsidios, porque parte, digamos, del desarrollo de esta asistencia va a quedar financiada por el Estado. También hay líneas de financiamiento que sirven para lo que sería toda la parte de certificaciones o permisos, como por ejemplo todo lo que serían las normativas de calidad, que muchas veces son requisitos que se tienen que cumplir para poder exportar. Y después, bueno, hay otros formatos, como podría ser que necesitemos también desarrollar un tipo de presentación para un concurso, para una licitación, o para, si nosotros estamos trabajando en una empresa, para algún directivo, digamos, al cual estamos proponiendo alguna idea novedosa. Bien, volviendo a la inversión, bueno, ¿cómo está compuesta la inversión total? Es decir, todo este capital que nosotros necesitamos para poder poner el proyecto en operación. Por un lado está conformado por lo que sería la inversión fija total y por el otro lado por la inversión en capital de trabajo. La suma, digamos, de estas dos inversiones es lo que nos va a dar la inversión total. La inversión fija total es una cantidad de dinero que vamos a necesitar para poder construir la planta, instalar todos los servicios auxiliares que se requieren y dejarla de esta forma en condiciones de comenzar a producir. También podemos decir que es la suma de todos los activos tangibles e intangibles del proyecto. ¿Cómo está compuesta la inversión fija total? Bueno, la inversión fija total está compuesta por distintos componentes. Entre estos tenemos lo que serían los gastos de estudio previos del proyecto o intangibles, es decir, todas esas inversiones que se fueron realizando desde los inicios del emprendimiento, donde tal vez se hayan pagado, por ejemplo, estudios de mercado o estudios destinados a lo que es el diseño, por ejemplo, del producto. Todos estos conforman bienes intangibles que tienen que ser considerados para lo que es el cálculo y la estimación de la inversión fija. También, si se comprase un terreno y para donde se piensa destinar la instalación de la planta, todo lo que involucra la mejora del terreno también está considerado. Dentro de lo que es la mejora del terreno, hablamos, no sé si hubiera que construir un cerco perimetral y la iluminación, la nivelación del lote, todo eso también se contemplaría. Luego vendría lo que sería la construcción del edificio en función de una determinada cantidad de superficie de metros cuadrados que se requieran y las características de construcción que tengamos que respetar en función del tipo de producto que se va a realizar, incluyendo todo lo que sería el sistema de cañerías y de instalación eléctrica requerida para lo que es la planta de producción. Tiene que ser también valorizado o presupuestado para poder estimar la inversión fija. Obviamente estaría todo el listado de equipamientos principales. Todo lo que hablamos de equipamientos principales involucra no solo el valor de la compra, sino también lo que es el flete y la instalación del equipamiento en la planta. Los gastos de puesta en marcha asociados a lo que involucraría realizar la realización de las primeras pruebas hasta llegar a obtener un producto que tiene la calidad y las características del producto que queremos comercializar.
y también todas las inversiones asociadas a lo que son los gastos en ingeniería, en honorarios del contratista, imprevistos y intereses de preoperación en el caso de que la construcción se esté desarrollando con un capital que es financiado. Entonces, durante el periodo de construcción o de preoperación, antes de que se realicen las ventas, nosotros lo que podemos considerar como parte de la inversión son los intereses que se generan por el uso de este capital. Bien, el segundo componente de lo que es la inversión total, ya vimos la inversión fija, vamos a ver ahora lo que es el capital de trabajo. El capital de trabajo es la cantidad de dinero con la que se debe contar una vez que la planta está en condiciones de operar en función de lo previsto en los estudios de prefactibilidad. Lo que tenemos que pagar o financiar son todos los costos asociados a la producción antes de comenzar a percibir ingresos por ventas. Entonces, vamos a ver que una vez que la planta comienza a producir y a vender, hay un cierto lapso en el cual se generan ventas o se realizan ventas, pero debido a que generalmente se trabaja con un determinado plazo de crédito para los clientes, vamos a encontrarnos en una situación en la que los costos de producción tienen que ser cubiertos. Entonces, ese plazo, que pueden ser un mes, 2 meses, tenemos que tener en cuenta que lo vamos a tener que cubrir y es lo que se considera que es la inversión en capital de trabajo. Los componentes que determinan el capital de trabajo son, por un lado, lo que es la caja o efectivo que se requiere tener en la planta para poder realizar los pagos de materias primas, salarios, servicios, como sea la energía eléctrica, el gas, el agua. También tenemos que tener en cuenta todo lo que son los inventarios de materias primas, de productos en curso de elaboración y o semi-terminados y todos los repuestos. En cuanto a lo que son los inventarios o stock de materias primas, hay que también diferenciar cuando las materias primas son nacionales o son importadas. Generalmente los stocks de materias primas importadas siempre son como para lograr un abastecimiento por muchos más días que cuando las materias primas son nacionales y seguramente son más fáciles de reponer que en el caso de las importadas. Con respecto a los créditos, vamos a ver que tenemos crédito a los compradores, que serían las cuentas a cobrar, es decir, el término o el plazo que le damos nosotros a nuestros clientes para el pago de la mercadería que nos han comprado. Y por el otro lado tenemos el crédito de los proveedores o cuentas a pagar, que ese sería beneficioso para nosotros y permitiría disminuir en parte el capital de trabajo, porque así como nosotros le damos a los compradores un determinado plazo para el pago, también nuestros proveedores seguramente nos van a dar alguna facilidad similar para realizar el pago de nuestros insumos. Esta forma, digamos, de cálculo, de estimación del capital de trabajo podría llegar a ser un poco dificultosa en aquellos casos en los que el emprendimiento todavía no está en funcionamiento porque es bastante contable, digamos, la forma de su cálculo. Por lo cual vamos a ver ahora algunas alternativas de estimación. Entre las alternativas de estimación que tenemos para poder evaluar el capital de trabajo, vamos a ver que una forma rápida de hacerlo es calcularlo como el 10% de los ingresos por ventas anuales. Es decir, que en función de la proyección de ventas que tengamos, podríamos estimar que un 10% de ese valor sería aproximadamente lo que representa el capital de trabajo. También se pueden calcular los costos de las existencias, es decir, de los inventarios, sobre lo que sería la base de un mes para suministrar materias primas y de 2 meses de productos terminados. Y otra forma, que es también la que nosotros muchas veces utilizamos en lo que serían las evaluaciones de prefactibilidad, y es calcular el costo mensual de producción sin incluir el costo de depreciación y multiplicar este valor por el número de meses de crédito que se les piense otorgar a los clientes. Todas estas, digamos, son formas de estimación que nos permiten hallar un valor aproximado de lo que es el capital de trabajo. Bueno, para ir terminando, también dentro de lo que sería el apartado de la estimación de la inversión,
o del detalle de inversión que tenemos que realizar, podemos incluir lo que se conoce como un cronograma de inversiones. En esta tabla nosotros vamos a detallar cuáles serían cada una de las inversiones que se tiene que realizar y en qué mes está prevista que se realice esta erogación. También podría llegar a requerirse un plan de adquisiciones. Esto seguramente se completa cuando estamos solicitando un financiamiento. Esto ya viene, digamos, en los formularios que tenemos que completar. Este, por ejemplo, que está aquí corresponde a lo que es empresas de base tecnológicas. Cuando hacemos una solicitud por esta línea de proceso de financiamiento, tenemos que completar lo que sería el plan de adquisiciones, detallando cuáles son los equipos que se piensan comprar, cuánta, digamos, aportaríamos como contraparte y cuánto estaríamos solicitando como subsidio, quién sería el posible proveedor, cuándo, digamos, requerimos la compra y asociado a cuál de las actividades que desarrollamos a través de un GAN que también se solicita en esta línea de financiamiento, está asociado a la compra de este equipo. Les dejamos acá una lista de bibliografía que les puede servir de apoyo o de consulta para ampliar, digamos, toda esta parte de lo que sería la evaluación económica financiera en cuanto a los contenidos generales y también para lo que sería toda esta parte del cálculo o estimación de la inversión. Bueno, muchas gracias por su atención. Vamos a continuar desarrollando lo que es la evaluación económica financiera en futuras o próximas presentaciones.